Hoy es 31 de octubre del 2022. Celebramos los protestantes 505 años de la Reforma, aquel histórico evento que se llevó a cabo en Alemania en el 1517, donde el gran reformador, el gran siervo del Señor, Martín Lutero, audazmente y de una manera muy valiente, se atrevió a cuestionar las enseñanzas de la Iglesia Católico Romano por allá en esos años. Y hoy celebramos ese gran evento porque si bien es cierto que la Iglesia de Cristo no inició en ese momento, también es cierto de que fue gracias a lo que Martín Lutero llevó a cabo, a lo que Dios hizo a través de Martín Lutero, que hubo este renacimiento, esta luz que aconteció después de tantas tinieblas, donde la palabra de Dios había sido enterrada o escondida bajo tradiciones y bajo concilios erróneos, equivocados, que iban y que van en contra de las Sagradas Escrituras. Para conmemorar esto, quisiera leer unos versículos de la Sagrada Palabra del Señor. Dice en Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17, lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este fue, si no el versículo, uno de los versículos que usó el Espíritu Santo de Dios para traer luz al alma tribulada y angustiada de Martín Lutero. Y de la misma manera ha sido el versículo o uno de los versículos que ha traído también esa misma luz a millones de millones de millones de personas en el mundo entero que han sido despertadas con el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios en el alma de muchas personas. ¿Y qué es lo que estos versículos nos dicen? La gran pregunta que implícitamente está aquí es: ¿cómo puede un Dios santísimo como el Señor justificar o hacer justo a un pecador como tú y como yo? Y eso es lo que a Martín Lutero le estaba pesando tantísimo por tantos años. Un hombre que había estudiado las Sagradas Escrituras, un hombre que no era ignorante de las Sagradas Escrituras, mas sin embargo tenía este peso continuo encima de sentirse un gran pecador y de querer de alguna manera, por sus propios méritos u obras, apaciguar esta carga de su pecado. Mas sin embargo, en un momento dado, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, seguramente para una clase que tenía que dar, fue entonces confrontado con esta hermosa palabra. Específicamente el versículo 17 al final, que dice: y fue escrito por allá en Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cómo puede un Dios santísimo justificar a un pecador como nosotros? A alguien que, como yo y como tú, que no poseemos una justicia perfecta porque nuestro pecado está presente. Estamos corrompidos por ese pecado que está en nosotros desde la concepción. Y la respuesta a esto básicamente es lo que esta palabra dice: por la fe. Por la fe. Por la fe puesta en alguien que sí posee una justicia perfecta, en alguien que sí es y fue perfectamente obediente a la ley moral del Señor, de Yahweh, y ese fue Dios el Hijo. Dios el Hijo, Jesucristo el Señor. Aquel quien no tiene principio, no tiene final, el primogénito, por el medio del cual fueron todas las cosas creadas, el alfa y la omega, el principio y el fin, el Señor de señores, el único perfecto Dios, quien por amor a nosotros se vistió de humanidad con todo lo que eso
implica carne y hueso, y descendió desde su trono para estar entre nosotros. Fue profetizado que su nombre sería Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y de esa manera vino a cumplir la justicia, vino a cumplir la ley moral de Dios que tú y yo no podemos ni por un segundo cumplir perfectamente. Y por 33 años más o menos vivió una vida completamente perfecta en obediencia al Padre. Todo lo que el Padre le dijo que hiciera y todo lo que el Padre demandaba, Él lo cumplió. Y así luego entonces ir a la cruz. Porque dice el Señor que sin el derramamiento de sangre no habrá perdón de pecados. Y entonces fue a la cruz a derramar su sangre, a morir una muerte sustitutoria. Quiere decir que en tu lugar y en mi lugar, Él murió y Él pagó por nuestros pecados. Y murió verdaderamente como un humano. Pero siendo Dios, al tercer día, el Espíritu Santo de Dios lo resucitó de entre los muertos. Y descendió a la diestra del Padre, donde se encuentra en este momento. Y ahora Él manda a todos, en todo lugar, que se arrepientan, que se den vuelta de sus pecados, de sus malos caminos, y pongan su confianza, pongan su fe, no en sí mismos, no en el Papa, no en sacerdotes, no en concilios erróneos, no en santos, ni en nadie más, sino solamente en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de esa manera, por medio de la fe en Jesús, la perfecta justicia de Dios es puesta al que cree en el lugar. Es imputada al que cree. Y Jesucristo llevó tu maldad en la cruz del Calvario. Hay una sustitución, hay una entrega voluntaria de parte del Señor, que por medio de la fe que Él te da para creer en Jesús, la justicia de Él, no la tuya. Tú no posees esa justicia, ni yo tampoco. Tiene que ser una justicia de afuera, de alguien perfecto, y solamente es Jesús. Y esto fue lo que despertó en Martín Lutero esta gran verdad. Y le llevó entonces a seguir estudiando la palabra de Dios y a cuestionarse todo lo que la Iglesia Católica Romana estaba enseñando. Por ejemplo, lo más trágico de todo, las indulgencias, que enseñan de que dando dinero, de que pagando y de que haciendo obras puedes comprar tu salvación. Y dice la palabra de Dios que mas el justo por la fe vivirá, no por las obras. Nos dice Efesios 2 que somos salvos por gracia por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, se gloríe, para que nadie pueda decir, por mí fui yo. Es un error creer de que es por gracia más obras. Eso quita mérito a la obra de cruz, a la obra de Cristo en la cruz. Es por fe, es por gracia, para que la cruz tenga el valor que tiene. Entonces, recordamos este día histórico en la historia, los protestantes, y nos regocijamos y le damos gracias al Señor que usó a un Martín Lutero y a todos los demás que han venido, que fueron antes de él y después de él, para que la palabra bendita de Dios sea proclamada y para que más pecadores vengan al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Así que, feliz día de la Reforma, que el Señor te bendiga y que la palabra del Señor abunde ricamente en tu corazón. Dios te bendiga.